Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. En la noche de hoy vamos a comenzar un tema que vamos a seguir durante 2 o 3 viernes más. El código del Antiguo Testamento versus el código del Nuevo Testamento. Aparentemente parece un tema discrepante, más propio para el debate que para el ejercicio de la fe. Pero déjenme decirles que desde que comencé a incursionar en las redes, he entablado diálogo con muchos hermanos y he participado y me he borrado de muchas páginas en las cuales me invitaron a participar, que tienen, o mejor dicho, no tienen muy claro la relación que hay entre el código del Antiguo Testamento y el código del Nuevo Testamento. La regla general parece ser, ya que, como dice Pablo, toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para capacitar, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, cuando uno se perfila en ese punto de que toda la Escritura es inspirada divinamente, entonces uno, sin darse cuenta, hace de toda la Biblia la norma para uno, o la norma para el cristiano, porque ese es el punto básico que queremos destacar en estas reflexiones. Las normas del el código y las normas del Antiguo Testamento, el código versus el código del Nuevo Testamento para el cristiano. Tenemos que razonar y tener claro y tomar nota de que entre Malaquías y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, según dicen todos los historiadores. Desde la profecía, la palabra profética a la nación de Israel, de Malaquías, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, transcurrieron 400 años. Y cuando Jesús viene, aparece a la nación de Israel, a los suyos vino. Porque todas las escrituras del Antiguo Testamento mencionaban la persona del Señor Jesús. En Lucas, capítulo 24, cuando el Señor resucita, les dice allí a algunas personas. Lucas 24, versículo 44. Se aparece a los discípulos y dice el verso 44, entre otras cosas, y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y yo le enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto.
en una reflexión que tengo los domingos, se llama Domingo, Día de Adoración Congregacional, estoy tratando unos temas, empezando que Jesús es mayor que el templo. Basado en el pasaje de la mujer samaritana, donde ya Jesús expresa con claridad que ya viene la hora, que ni en Jerusalén ni en el monte de los samaritanos se iba a adorar, sino que iba a comenzar una nueva cosa, que iba a comenzar un nuevo estilo de adoración, el estilo de adoración en espíritu y en verdad, que ya no estaba supeditado al lugar de Jerusalén o al lugar del monte de los samaritanos. Entonces, el cristiano, nacido de nuevo, el que tiene la experiencia de haber conocido a Cristo y experimentar su poder liberador, ya comienza desde ese mismo momento de la conversión siendo un adorador. Estuvimos compartiendo también en otra reflexión de un domingo que Jesús no solamente era mayor que el templo, sino también mayor que el día de reposo. En el mismo pasaje de Mateo capítulo 12, cuando habla que Jesús es mayor que el templo, Jesús mismo dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Está por encima del día de reposo. Y el Evangelio de Juan nos cuenta que en varias oportunidades Jesús hizo milagros de sanidad en el día de reposo y se ganó la enemistad, la crítica y la persecución de los guardianes oficiales del antiguo pacto. Porque no, en el día de reposo, no. Pero Jesús dice, yo soy mayor que el día de reposo. Estuvimos mirando también el domingo pasado, basado en Juan 5:39, dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que con tenerlas ya tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo importante? Que Jesús es mayor que las Escrituras. Y algunos detalles vamos a mirar en esta noche. El pasaje que hemos leído ahora de Lucas dice, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese de mí, de la persona, de su persona, dijo Jesús, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces, mi convicción es que toda la Escritura es inspirada divinamente. Toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. El Antiguo Testamento nos habla específicamente de una nación que fue preparada, que Dios se tomó la molestia de incluir una serie de detalles históricos que señalaban de forma específica a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigue ahora en pie la pregunta, si el cristiano tiene que cumplir los códigos del Antiguo Testamento o tienes que cumplir los códigos del Nuevo Testamento. Ya el hecho de hablar de códigos, una palabra que nosotros no usamos en nuestras predicaciones, pero la palabra código en el diccionario dice conjunto de reglas y preceptos sobre cualquier materia. Diccionario Aristóteles. Los sinónimos, colección, recompilación, reglamento, ley. Ahora, cuando hablamos de código, la expresión código se usa para muchísimas cosas. Código binario, código de Hammurabi, código de esto, código de lo otro, un montón de cosas. Pero en este caso específico, estamos hablando de los códigos morales. Entonces, repetimos un poco el título. Los códigos morales del Antiguo Testamento y los códigos morales del Nuevo Testamento son iguales. Eso es la gran interrogante que tenemos. Armé una definición con todas estas palabritas que encontré. Dice, los códigos morales, el código moral es el conjunto de reglas que recopiladas forman el reglamento o leyes con las cuales se maneja una comunidad. Repito, es el conjunto de reglas que recopilados y escritos forman el reglamento o leyes con las cuales se maneja una comunidad. Y en este caso específico,
la iglesia, la denominación, etcétera, se maneja por ciertos códigos. La pregunta ahora que nos convoca es: ¿qué código debe seguir el cristiano? ¿El del Antiguo Testamento o el del Nuevo Testamento? ¿O aunar ambos, juntarlos ambos y tratar de sacar una definición de ambos? Si me permiten, voy a leer una palabra que el Señor me ha dado para esta ocasión, que la voy a reiterar todas las veces que trate este tema. Colosenses, capítulo 3. No soy amigo de las lecturas largas, pero hoy, como es un tema que suscita debate, yo no quiero generar debate, sino presentar algunas cosas para que después cada uno medite y busque las conclusiones en la presencia de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Me pregunto si este versículo 12 se encuentra explayado en alguna parte de los 39 libros del Antiguo Testamento. Para pensarlo, ¿no? Verso 13. Esto creo que no lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero dice así el verso 13. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra alguno. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Me pregunto si este versículo se encuentra en alguna parte del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón. Verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Acá hace mención a los salmos. No sabemos si hace mención a los salmos del Antiguo Testamento o hace mención a los salmos esos que continuamente se están editando. Pero nosotros cantamos en nuestra liturgia cristiana, cantamos mucho, le hemos puesto mucha música a algunos salmos. Son preciosos porque tienen verdades espirituales que son aplicables a todos los tiempos. Verso 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Verso 22, 3 versículos más. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, se reitera, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como si se lo hiciéramos al Señor, y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Y este verso 25 nunca se lo escuché mencionar a nadie, pero es parte del contexto de lo que estamos leyendo. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios bendiga su palabra. La palabra de Cristo
more, viva, resida, que tenga un lugar preferencial en nuestros corazones, enseñándonos, exhortándonos, cantando con gracia al Señor en nuestros corazones y siendo agradecidos. ¡Qué tremendo!, ¿no? Repito, la palabra de Cristo. Yo pregunto, ¿la palabra de Cristo está en el Antiguo Testamento? Uno a veces como que tiene miedo. Con unos cuestionamientos como este parece que uno está proyectando una corriente nueva evangélica, o está apostatando de la fe, o está cuestionando, o está poniendo... Pero no estamos haciendo eso. Simplemente lo que estamos haciendo con algunos cuestionamientos es pensando un poco. Y en este punto específico, ¿cuál es el código que específicamente yo estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo el código del Antiguo Testamento o el código del Nuevo Testamento? La palabra de Cristo more en abundancia, enseñándonos, exhortándonos, fomentando el canto, ese canto espontáneo que alaba y confiesa el nombre del Señor, y siendo agradecidos. Déjenme decirles, para hacer un paréntesis aquí, escuché el Evangelio por primera vez a los 9 años. No sé cómo llegaron unos hermanos bien arrogados como pasa y uva. Llegaron al barrio allí en un auto, unos Ford Prefe, y salieron 4 o 5 viejos, y el último que salió fue un misionero llamado Andrés Thompson, que ahora está con el Señor. Un tipo, el Ford Prefe es un auto chiquito, pero ese hombre era altísimo. Yo no sé cómo es que estaba metido dentro del auto. La cosa es que salió y no sé cómo mi padre los invitó a entrar y tuvimos una reunión. Cuando tenían la reunión en el comedor de nuestra casa, estaba la ventana abierta, yo estaba afuera jugando a la bolita. Y a mí me daba gracia como cantaba el hermano Thompson, un gringo de allá de Nueva Zelanda. Aparte de eso, en un momento me llamó tanto la atención la forma como cantaba. Aparte, en el comedor, como no había mueble y tenía una buena acústica, vibraba la voz de él. Me asomé a la ventana y vi que él estaba mirando en un punto fijo allá en algún lugar de la esquina, entre las paredes. No sé si estaría mirando la caca de algún mosquito, alguna mosca. Y estaba con el himnario cantando de memoria, mirando allá. Me dio tanta gracia, me hizo reír. Y entonces, después que cantó un himno, predicó. O sea, ahí ya no me interesó, me puse a jugar a la bolita. Pero cuando terminó de predicar, cantó otro himno. Y entonces ahí algo me prendió. La estrofa de ese himno decía así: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar. Ahí me asomé a la ventana y me quedé como petrificado. No entendía nada, porque no entendí nada, pero de alguna manera el Espíritu de Dios hizo grabar en mi corazón esa estrofa de ese himno, que hasta el día que me convertí estuvo trabajando mi corazón. Y fuimos a la iglesia, no sé cómo. Bueno, mis padres estaban separados en ese entonces, se reconciliaron y fueron a la iglesia, allá en el barrio El Talar, en Yampando. Y escuché el mensaje del Evangelio. Yo tenía 9 años. Hice mi primera oración allí en el templo, en el banco. Le dije a Jesús: Señor, no te recibo ahora porque no estoy preparado. Fue el peor error que cometí en mi vida. Porque hasta los 17 años, que fue cuando me convertí, me enterré en lo más bajo del pecado. La cosa fue que conocer a Jesús fue tremendo. Pero déjenme decirles una experiencia, que por eso le contaba esto. Cuando tenía 14 años, no me acuerdo si estaba en primero o segundo de herrería en la UTU, en Pando.
Y en ese entonces me dio por leer la Biblia. Y encontré allá en el libro de Deuteronomio los 10 mandamientos. Entonces en aquel entonces me dije a mí mismo, bueno, voy a aprender los 10 mandamientos de memoria y de esa manera voy a andar como Dios manda. Me aprendí los 10 mandamientos de memoria. Pero un día, cuando estábamos en una de las clases de taller en la UTU, uno de mis compañeros estaba frente a un armario buscando algo en el último estante del armario. Estaba agachado. Y agachado, por el bolsillo de atrás del pantalón, le asomaba unos billetes nuevecitos de 10 pesos en aquel entonces. Ver los billetes y con mucha calidad arrebatárselos, se los pungué, me los metí en el bolsillo, ni se dio cuenta. Yo seguía haciendo lo mío, estaba limando un fierro allí en la morsa. Seguí limando. ¿Saben? Después que le robé la plata, empezaron los 10 mandamientos a trabajarme. No robarás, no robarás, no robarás. Y ahí, sin ser cristiano, tuve mi primer conflicto espiritual. Porque me dije a mí mismo en aquel entonces, ¿cómo es posible que sabiendo de memoria los 10 mandamientos, sabiéndolo, aún sigo robando? Entonces me consolaba a mí mismo, bueno, es una broma, yo se lo voy a devolver. Pero saben, a medida que pasaba la clase, más o menos teníamos clase desde 7:45 de la mañana hasta las 11:45, clase de taller, después teníamos materia. A las 10 de la mañana se abrió una cantina, entonces comenzó a circular por la atmósfera un olor a bizcochos recién hechos. Aún pensando, se lo voy a devolver, pedí permiso al profesor para ir al baño y me fui a la cantina. Y me compré media docena de bizcochos, estaban calentitos, riquísimos, me los comí en el baño así con la desesperación, porque tenía que volver a clase. Entonces me mortificaba por dentro el hecho de que estaba haciendo algo que no era debido. Robé la plata y me decía a mí mismo que se la iba a devolver y me compré unos bizcochos. Después cuando salí del baño, me fui para adentro, ya estaba medio turbado. Llegó la hora del recreo, me fui de cabeza y me compré otra media docena de bizcochos. Bueno, déjeme decirle que no le devolví nada. Nunca le dije, nunca confesé que había robado. Pero eso me dejó una gran perturbación interna. ¿Por qué, si sabía los 10 mandamientos, por qué todo mi ser actuaba en contra de los 10 mandamientos? Ahora, ¿por qué cuento esto? Desde que ingresé a las redes del 2015 para acá, me he dado cuenta de la gran confusión que hay en muchos cristianos. Y no solamente acá en Uruguay, sino en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Estados Unidos, en otros países de Europa, etcétera, etcétera. Hay una gran confusión, una gran mezcolanza entre la ley y la gracia, entre el código del Antiguo Testamento y el código del Nuevo Testamento, entre la palabra de la ley y la palabra de Cristo. Incluso más, aquí en Uruguay he podido contactar en las denominaciones con las cuales he departido y en algunas he estado en comunión, que se usan los códigos y las normativas del Antiguo Testamento para aplicarlos dentro de situaciones que se gestan y se dan en la iglesia local. Entonces, ¿cuál es el código que el cristiano, la iglesia local, debe aplicar como norma de conducta? Repito, los códigos morales, el código moral es el conjunto de reglas que recopilados forman el reglamento o leyes con las cuales se maneja una comunidad. Otro detalle interesante, después voy a volver al tema de mi testimonio. Otro detalle interesante, que en la organización donde estoy,
en muchísimas ocasiones, pero en muchísimas ocasiones, se ha dado que los problemas de la iglesia local, dice, bueno, voy a ver qué dice el reglamento. Porque como organización tenemos un reglamento que es una cosa saludable, que es necesario tenerlo porque regula las normativas dentro de la organización a la cual formamos parte. Pero muchas veces en la iglesia local se pone el reglamento de la organización de la institución denominacional a la que pertenecemos para que regule la vida cotidiana de las personas. Una vez más, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que debe el cristiano? ¿Seguir las normativas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Esta encrucijada que tuve antes de convertirme, me convertí a los 17, esta experiencia que conté, que robé el billete y la ley me estuvo mortificando, fue a los 14 años, pero dejó una huella profunda en mi vida. Y eso es un tema que he estudiado casi siempre, casi toda mi vida cristiana. Y he encontrado algunas cosas interesantes que no las escuchaba nadie. Yo no sé si no las escuchaba nadie por haberlas entresacado del contexto de todo el Nuevo Testamento, significa que yo estoy armando algo diferente, que estoy armando una nueva corriente. Yo creo que no. Pero cuando Pablo habla acerca de la ley y de la gracia, él marca cosas puntuales. Y entre las muchas cosas que habla de la ley, yo tengo anotadas algunas que a mí me han ayudado a clarificar el tema en mi propia mente. Pablo dice, en la carta a los Romanos, no voy a dar citas porque no tengo tiempo. La ley fue dada para conocer el pecado. No conoceríamos la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley mosaica que le fue entregada a los judíos y que de alguna manera Pablo dice que los que no somos judíos la tenemos escrita en nuestras conciencias. Billy Graham, cuando hablaba acerca de los 10 mandamientos, él señalaba con mucha puntualidad y mucha claridad que los 10 mandamientos son las leyes morales de Dios para el ser humano. Y Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que nosotros conocemos lo que es pecado gracias a la ley mosaica. Pero ¿cuál es el tema que Pablo quiere expresar y expresó en Romanos? Que cada uno debe conocer que somos pecadores porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Tenemos un cuerpo pecaminoso. Tenemos una naturaleza que se rebela contra las leyes morales de Dios y nos llevan a hacer cosas que nuestra mente condena. Y eso es lo que Pablo expresa en Romanos. Por medio de la ley conocemos lo que es el pecado. El pecado que está en mí. Ese germen pecaminoso que está en mí, ese cáncer que está en mí. El problema no son los demás, el problema lo tengo encima. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 20, una frase que parece hasta contradictoria. La ley fue dada para que el pecado abundase. ¿Cómo? ¿No dice Pablo en otras partes que la ley es buena, que es justa, que es santa y es buena? Y ahora viene a decirlo que la ley fue dada para que el pecado abundase. Eso fue lo que descubrí cuando le robé los bizcochos a mi compañero de la UTU. Que la ley no me impedía pecar. Los 10 mandamientos no impiden a nadie pecar. Le dicen dónde está el pecado, pero no le impiden a nadie pecar, no le dan fuerza a nadie para pecar, para dejar de pecar, perdón. Entonces, lejos de obedecer,
estando en nuestra condición pecaminosa, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en nuestra vida, lejos de obedecer la ley moral de Dios expresada en los 10 mandamientos, la misma ley produce un deseo cada vez más fuerte de pecar. La ley fue dada para el que el pecado abundase. Otra frase que Pablo emplea, no recuerdo si es en Romano o es en Gálatas, dice que la ley produce ira. ¿Cómo es eso? Si la ley es justa, es santa y es buena, ¿cómo va a producir ira? Pero la ira se produce, ¿sabe cuándo? Ante nuestra incompetencia, ante nuestra frustración de poder cumplir. Llega un momento en la vida interna de una persona que quiere agradar a Dios sirviendo, obedeciendo los 10 mandamientos, y resulta que lejos de obedecer a Dios, lejos de honrar a Dios, lejos de consagrarse cada vez más, siente que es incompetente, que no puede cumplir. Entonces ahí viene una frustración, viene una melancolía, viene una desazón interna que produce ira, porque somos incapaces de poder cumplir la ley moral de Dios expresada en los 10 mandamientos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Pablo dice en la carta a los Gálatas que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley fue nuestra niñera que nos preparó. ¿Cómo nos preparó? Nos hizo ver que nosotros éramos pecadores. El Señor Jesús dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él va a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Y todos nosotros sabemos que antes de convertirnos, antes de nacer de nuevo, antes de experimentar la conversión, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, primero el Espíritu Santo gesta dentro de nosotros la convicción de que somos pecadores. Pecadores que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que nuestras fuerzas no nos dan, por más que intentamos, por más que queremos, no podemos. Y junto con esa convicción de pecado en nuestro ser, también nos da la fe para extender la mano del alma y recibir a Cristo, su sacrificio, sus méritos, su perdón, su provisión, su resurrección, etcétera, etcétera. Entonces, Él hace la obra. Fue nuestra ayo, nuestra niñera, que nos preparó para llevarnos a Cristo. Y finalmente, una cosa que no he escuchado a nadie tampoco, pero cada vez la estoy repitiendo más porque es una necesidad entenderlo. Pablo habla en la carta a los Romanos que el bautismo, que es un rito, es un sacramento con significado simbólico, el bautismo expresa que al estar sepultado en las aguas, al habernos sepultado en las aguas del bautismo, ya quedamos muertos al pecado. Pero dice otra cosa más: quedamos muertos para la misma ley mosaica. Ya la ley mosaica no tiene más competencia sobre el ser humano porque estamos muertos por las aguas del bautismo a fin de vivir para Dios. Y ese es el ejemplo que da en Romanos capítulo 7, cuando habla de la mujer que si se casa con otro mientras el marido vive, adultera. Esos son conceptos del Antiguo Testamento que algunos lo toman, muchos lo toman para hacer una ordenanza en la iglesia. Pero ahí no está hablando del divorcio, está poniendo un ejemplo que de la misma manera que según la ley mosaica, si una mujer abandona a su marido mientras éste vive y se casa con otra adultera, pero si el marido se muere, queda libre de la ley. ¿Cuál es el mensaje que nos da? Siguiendo el contexto de Romanos 6, que de la misma manera estamos muertos para la ley, pero vivos para Dios. Entonces, el verso 6 del capítulo 7 de Romanos concluye: así que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Voy a terminar aquí porque se me acabó el tiempo. Quizás dejé muchas interrogantes y no aclaré nada, o quizás sí, o quizás fui demasiado aventurado, pero déjenme decirles, el cristiano, el Hijo de Dios nacido de nuevo, no está obligado de ninguna manera
a obedecer y guardar la ley mosaica. Porque estamos muertos para ello. Ya la ley no tiene más competencia porque la ley solo compete a los vivos, solo vigila a los que están vivos. La ley jamás ayudó a salvarse a nadie. La ley jamás santificó a nadie. La ley jamás libró a nadie de sus pecados. Pero fue una preparación para volcarnos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, el cual derramó su sangre preciosa. Y la Biblia dice que desde la misma ley del Antiguo Testamento, que si no hay derramamiento de sangre no hay perdón. Y el Nuevo Testamento nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repito el verso 16 de Colosenses. Dice la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándonos. Aprendemos de la palabra de Cristo, exhortándonos unos a otros con la palabra de Cristo, cantando con gracia en nuestros corazones. Del Salmo 40, creo que es el Salmo 40, que dice que Él puso una canción en nuestros corazones, alabanza a nuestro Dios. La persona que ha nacido de nuevo ya tiene esa adoración espontánea que le sale del corazón, que es producida por el Espíritu de Dios, porque hemos nacido de nuevo y ahora al tener esta relación personal con Dios, que Él nos perdonó, Él nos aceptó, nos recogió, no nos echó en cara nuestros pecados, sino que Él nos sacó de nuestra inmundicia, nos sacó de la frustración, nos sacó del pozo, nos sacó de una vida arruinada, nos sacó del fracaso, etcétera, etcétera, y nos ha dado el gozo de la salvación, el gozo de tener comunión con Él, el gozo de tener una relación con Él, y en esa relación es entonces que le servimos espontáneamente por el Espíritu Santo. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando estábamos sin Cristo, como en mi caso, 14 años, había aprendido de memoria los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos me informó que robar era pecado. Pero a la hora de la prueba, de la tentación, no me libró de robar. Y después que robé, me acusó, me condenó. Y Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, en esta charla que vamos a tener en la siguiente, vamos a estar estableciendo esa diferencia entre el código del Antiguo Testamento y el código del Nuevo Testamento. Es una gran reflexión, no es tema de controversia, no estoy de ninguna manera armando una nueva corriente filosófica dentro del pueblo evangélico, de ninguna manera. Estoy, si se quiere, recitando y hablando y explicando literalmente lo que dice el Nuevo Testamento. Porque esa es la norma que tenemos nosotros. El Nuevo Testamento se fue escrito después que surgió la iglesia. El Nuevo Testamento es resultado del impacto que Jesús ejerció en los corazones. El impacto de transformación, el impacto de perdón, de liberación, esas cosas espontáneas que comenzaron a surgir en el corazón de personas agradecidas que fueron sacadas de lo más bajo. Y como dice Juan en el libro de Apocalipsis, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. ¡Amén! Estamos agradecidos a Dios porque a pesar de nuestros muchos pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué código es el que tenemos que seguir? ¿El código del Antiguo Testamento o el código del Nuevo Testamento? Que Dios nos visite a lo largo y ancho de nuestra patria, nos dé la sabiduría para discernir por las Escrituras cuál es el código que nos conviene seguir. Bueno,
tengo que agregar un detallecito nada más. Hay muchas cosas que he compartido que parecen que fueran novedad, que en realidad no son tales novedades porque están escritas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El asunto es que como no viene nadie del exterior para decirnos que esto, lo otro y aquello, o aquellos que representan las máximas autoridades de los movimientos denominacionales de Uruguay, no se atreven o no dicen nada, se callan la boca, o dan largas al asunto, o hacen comentarios para desacreditar algunas cosas, pero tal actitud, lejos de ayudar, ayuda a la confusión. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de gozo, de amor y de paz en el Espíritu Santo. Entonces, las cosas que la Biblia presenta, sobre todo el Nuevo Testamento, que son cosas que tienen que ver con la iglesia local, con nuestro relacionamiento en la iglesia local, con nuestros códigos morales que desarrollamos en nuestra vida cotidiana, en la relación con el resto de las personas con las cuales tratamos y sobre todo en nuestro trato con la iglesia local. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón. El próximo viernes, Dios mediante, vamos a ver algunos detalles particulares de esa palabra de Cristo que debe morar en su corazón, usted que está en el otro lado de la línea, y en mi corazón que estoy de este lado de la línea. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Bueno, nos vemos el próximo viernes, si el Señor lo permite.